buenas noches. Quiero mantenerme en el anonimato porque trabajo en una zona rural de Guanajuato y no quiero perder mi empleo si mi jefe escucha que estoy contando esto. Él dice que los fantasmas no existen, que la gente inventa cosas para justificar borracheras o pleitos. Yo también pensaba así, hasta que me tocó vivirlo. Y no una vez, en mi familia ya había pasado. Para ubicarte, soy jornalero joven en plantaciones de agave. Mi abuelo y mi papá también lo fueron. En el pueblo nos conocen como los Fernández, aunque no es nuestro apellido real. Somos varias generaciones de hombres tercos, trabajadores, y, algunos, de mal beber. Esa parte es importante. Cuando era niño, mi abuelo, al que todos llamaban Antonio aunque en sus papeles decía Manuel, me contó su secreto más vergonzoso. Ocurrió a finales de los años 40, cuando el pueblo era puro camino de tierra y la gente andaba con faroles de petróleo. Mi abuelo salió del bar golpeado y furioso. Juró regresarse con el machete y hacer justicia con el hombre que lo había tumbado de un puñetazo. Caminaba escupiendo maldiciones cuando, a lo lejos, vio un puntito de luz acercarse por el camino. Era un niño, flaquito, con ponchó y pantalón, sosteniendo un farolito. Mi abuelo, pensando que la borrachera le jugaba sucio, se talló los ojos. Pero el niño seguía ahí, y de pronto parecía más grande. «Vete a tu casa, chamaco», le gritó. El niño no se movió. Cuando mi abuelo intentó rodearlo, la criatura, porque ya no era un niño, se le plantó enfrente con una voz que no era de criatura. «¿A dónde vas con ese machete, Manuel? ¿Quieres ver sangre esta noche?» Nadie lo llamaba Manuel. Ni sus amigos. Solo su madre y su papá, ya difunto. El viento se detuvo. Ni perros, ni coyotes, ni grillos. Como si el mundo hubiera sido metido en una campana de vidrio. A la luz del farol, mi abuelo vio la piel morena, el cabello lacio, la sonrisa absurdamente grande y los ojos negros, sin brillo. Aquello se rió con un estruendo imposible y dijo: «Entonces la sangre que verás será la tuya». Mi abuelo cayó de nalgas, se rebanó la mano con su propio machete y, del puro pánico, corrió a su rancho. Mi abuela le curó la herida. Desde esa noche casi no volvió a beber. Decía que había encontrado un límite que no debía cruzar, porque él andaba por esos caminos. Crecí pensando que era una exageración de viejo para que yo no anduviera de vago. Se me olvidó, hasta que me pasó a mí. Fue un viernes de marzo del año pasado. Los muchachos del campo consiguieron caguamas y tequila. Yo, la verdad, de mal beber, me pongo altanero y bocón. Quise irme temprano, pero ya sabes, ándale, no seas aguafiestas. A media borrachera dije algo que no debía y uno de los compañeros, con toda razón, me metió un buen golpe al estómago. Se fue con otro, y el tercero me quiso ayudar. Yo, necio, lo mandé a volar. Estoy bien, mentí. Me quedé solo, tragándome el coraje y una idea fea, alcanzarlo a escondidas y devolvérsela. Vi el camino entre surcos cuando, sin ruido, una lucecita se prendió al fondo. Era un farol. Luego el ponchó, el pantalón, el cabello lacio. Un niño de unos 5 años, plantado a unos 20 o 30 metros, mirándome fijo. No pensé en el abuelo. No en ese instante. Saqué el celular para alumbrar. Cuando prendí la linterna, el niño ya estaba más cerca. «Te perdiste», le dije. «¿Qué haces aquí?». Me contestó con voz de hombre, grave, como de tambor profundo: «Vivo aquí». Y en ese exacto momento, la historia del abuelo me cayó encima como un balde de agua helada. La brisa del campo dejó de soplar. El olor a agave se volvió metálico. Lo alumbré mejor, la misma sonrisa desmedida, los mismos ojos como carbones apagados. Retrocedí. Él avanzó. Corrí sin aire entre los surcos. Cuando me atreví a voltear, seguía detrás de mí, sin apurarse, sin sudar, como si el suelo no le pesara. «¿Qué quieres?», le grité. «Yo no quiero nada», dijo. «¿Qué quieres tú? ¿Quieres venganza? ¿Quieres matar a alguien?». Negué con la cabeza, pero el cuerpo me traicionó. Sentí los brazos y el pecho apretados como si me amarraran con cadenas. No podía moverme.
Él se acercó saboreando el tiempo, como gato con ratón. La verdad, exigió. Me quebré, sí, quería devolverle el golpe. Solo eso. Ya no. Se rió con la misma carcajada ensordecedora que tiró a mi abuelo y masculló: los hombres Fernández no aprenden. Entonces ocurrió la parte imposible, la llama del farol subió por su poncho, su piel, su cabello, sin quemarse como queman las cosas, sino encendiéndose desde adentro, como si estuviera hecho de fuego. El calor me mordió la espalda. Salí corriendo hacia el pueblo. Las calles ahora tienen lámparas y asfalto, pero esa noche estaban tan solas como en los 40. Yo sentía la planta de los pies arder y, detrás, el resplandor moviéndose a mi ritmo hasta la puerta de mi casa. Alcancé a entrar, a cerrar, a vomitar en el baño. 2 días con fiebre. El lunes, con vergüenza, pedí disculpas en el campo. Nadie se ofendió, ya sabían que yo era de mal beber. No conté lo otro. En la tarde volví solo al lugar, necesitando comprobar que no había sido fantasía. A mitad del agave, un círculo negro, la tierra carbonizada. El patrón preguntó si habían quemado basura. Nadie supo. Yo sí. Y me callé. Desde entonces, llevo dándole vueltas a lo mismo. Mi padre casi no toma, jamás lo vio. Mi abuelo dejó la bebida después de él. Yo entendí por qué. A veces pienso que algún ancestro borracho hizo algo terrible, y que lo que mi abuelo y yo vimos es la consecuencia, una especie de guardián, una maldición, o una justicia que se camina de noche con un farol. No sé cómo llamarlo. Sé lo que hace, te detiene antes de que le hagas daño a alguien, y si insistes, te recuerda que sangre corre primero. Hace poco fui al panteón, llevé flores a la tumba del abuelo Antonio / Manuel. Me senté un rato, con el sol bajando detrás de los cerros. Le hablé en voz baja, como si pudiera oírme: ya entendí, viejo. No era cuento. Me prometí algo sencillo y difícil: no volver a cruzar esa línea. Si la rabia me vuelve a tentar, recordaré la luz temblando en la boca del farol y esa sonrisa demasiado grande para un rostro humano. No sé qué sea ese ser ni desde cuándo nos sigue. Tal vez nació con el pueblo. Tal vez con nuestra culpa. Solo sé esto: en nuestra familia la historia se repite cuando hay alcohol y ganas de venganza. Yo no quiero dejarle ese legado a nadie. Ojalá, si de veras existe algo parecido al perdón, él me borre de su camino. Porque si alguna noche vuelvo a escuchar en el campo el silencio de campana de vidrio, el mundo detenido, la brasa del farol caminando hacia mí, no sé si esta vez me dé tiempo de correr. Hola, mi nombre es Dayana y nací en Santo Domingo, República Dominicana. Durante casi toda mi vida viví en la capital: ruido de tráfico, calor pegajoso, vecinos que nunca duermen. A los 30 y tantos, decidí que ya había tenido suficiente. Con mis ahorros y un préstamo familiar, logré comprarme una casa en un pequeño pueblo costero al este del país. Una sola planta, 3 habitaciones, 2 baños, patio amplio y, lo mejor, a solo una calle del mar. El primer mes fue un sueño. Amanecer con la brisa marina, escuchar las olas en la madrugada, sentir que por fin la vida iba a un ritmo más lento. Los vecinos eran amables, alegres, siempre saludando con una sonrisa. Pero pronto descubrí que en este pueblo también se respiraba otra cosa: superstición. Un sábado por la noche, apenas 2 semanas después de mudarme, mi vecina Luisa me invitó a una reunión en su casa. Todo iba normal: música, cervezas, chistes. Hasta que cerca de las 2 de la mañana la conversación giró hacia lo sobrenatural. Historias de luces en el mar, voces que se cuelan entre la bruma y, sobre todo, la figura de una mujer que muchos aseguraban haber visto: ángeles. Yo me reí, pensando que eran cuentos para asustar a la recién llegada. Pero Gabriel, un amigo de Luisa, me contó la leyenda con una seriedad que me incomodó. Según él, en la época colonial vivía aquí una joven mestiza, de piel morena y cabello rizado, que se enamoró de un soldado español. Él prometió volver, pero nunca regresó. Una noche de niebla, la vieron caminar hacia el mar y no salió jamás.
Desde entonces, cuando la bruma cubre la costa, su ánima recorre las calles del pueblo, lamentándose en silencio. Todos la vemos tarde o temprano, me dijo Gabriel, como si hablara de la lluvia o del cambio de marea. Esa noche volví a casa algo nerviosa, aunque convencida de que solo querían jugar conmigo. No tardaron en demostrarme que estaba equivocada. 2 semanas después, en noviembre, me senté en la playa al anochecer. El cielo se oscurecía mientras las primeras estrellas aparecían. No había nadie más, la arena estaba fresca y el sonido del mar era hipnótico. De pronto, noté que un banco de niebla avanzaba desde el agua hacia la costa. Recordé la historia y un escalofrío me recorrió la espalda. Me levanté rápido y regresé a casa. Mientras preparaba la cena, vi que la neblina entraba por cada rendija, ventanas, callejones, hasta por las rendijas del techo. Todo el pueblo quedó envuelto en un manto blanco. Pero lo que más me inquietó fue el silencio. Ni perros, ni niños, ni televisores encendidos. Solo un lamento, tan lejano que al principio pensé que lo imaginaba. Apagué la estufa, me senté frente al televisor y subí el volumen para distraerme. Aún así, podía escuchar ese quejido suave, como un suspiro prolongado. Quise convencerme de que era el viento. Pero cuando apagué el televisor para comprobarlo, el lamento seguía ahí. Miré por la ventana. La niebla era tan espesa que apenas veía los postes de luz a 2 metros de distancia. Justo cuando iba a volver a sentarme, una silueta cruzó frente a la ventana. Rápida, femenina, con el cabello rizado. Me paralicé. No podía ser Luisa ni ninguna vecina, todas tenían el cabello liso o recogido. Y, sobre todo, ninguna de ellas flotaba entre la bruma con ese andar lento y doliente. Retrocedí hasta chocar con la pared de la cocina. El lamento se hizo más fuerte, casi frente a mi puerta. Extendí la mano hacia la manija, pero la solté enseguida, estaba helada, como si la puerta hubiera sido sumergida en hielo. Durante varios minutos escuché cómo aquella figura se movía de un lado a otro de la calle, llorando. Cada sollozo era tan humano y, al mismo tiempo, tan imposible, que terminé con lágrimas en los ojos, presa de una mezcla de miedo y compasión. Al día siguiente, traté de convencerme de que había sido una pesadilla. Pero cuando se lo conté a Luisa, no se rió. Solo asintió con gravedad. Casi todos la hemos visto, Dayana. Ángeles es real. Desde entonces, cada noviembre, diciembre y enero, cuando la niebla marina envuelve el pueblo, escucho sus lamentos. A veces la veo cruzar los callejones desde mi ventana. No me ataca, no me amenaza. Solo se lamenta, eternamente, como si buscara a ese soldado que nunca volvió. Yo quisiera ayudarla, liberarla de esa pena. Pero sé que no hay nada que pueda hacer. Ángeles ha vagado por estas calles mucho antes de que yo naciera y seguirá haciéndolo mucho después de que yo muera. Lo único que puedo hacer es contar su historia. Para que otros, cuando escuchen un lamento en la bruma, sepan que no es el viento ni la imaginación. Es ella. Ángeles. Y que, en este pueblo costero, la niebla nunca llega sola. Me llamo Jorge. Soy de Campeche, México, y nunca pensé que mi historia de miedo ocurriría fuera de mi país. Me casé con Sofía, venezolana, hija de una familia de Miranda. A los 23, cuando cumplimos 1 año de casados, me llevó a conocer su tierra y una tradición que marcó su infancia, los diablos danzantes de Yare. Aterrizamos en Maiquetía y manejamos hasta San Francisco de Yare un martes de junio. El pueblo me pareció de postal, casas bajas con techos de teja, calles estrechas, un calor húmedo que se te pega a la piel. La gente nos recibió con una amabilidad que no he visto en muchos sitios. Todo el mundo te ofrece agua, café, una silla a la sombra. Pero más que nada, se hablaba del jueves, el día de la promesa, del baile, de las máscaras. Yo traté de entender la fiesta sin faltarle el respeto. No vengo a explicarla, para eso están los devotos, pero puedo decir lo que vi. La mañana del jueves, al redoble de tambores y maracas, los promeseros vestidos de rojo llenaron la calle principal. Máscaras enormes, de cuernos y colmillos imposibles, ojos saltones pintados con brillo.
Algunos arrastraban cadenas, otros iban descalzos. Bailaban avanzando como una sola criatura roja, ondulando al ritmo de un corazón de cuero y madera. Me quedé con la boca abierta. Era bello y, al mismo tiempo, abrumador. Sofía reía de verme así, tomándome fotos, explicándome que al llegar a la iglesia se produce el momento clave, el Santísimo sale y los diablos se postran. Y así fue. Cuando los tambores callaron, sentí un silencio que me erizó. Los promeseros dejaron caer las máscaras y se hicieron a un lado, sudados, respirando hondo. Muchos lloraban de emoción. Fue entonces cuando lo vi. No sé si lo vi o me vio a mí. Entre la gente que se retiraba, en la entrada de un callejón angosto, quedaba un diablo que no se había quitado la máscara. Era verde y roja, con 4 cuernos retorcidos y una boca retorcida hacia arriba, como sonrisa que no es alegría. No bailaba, no hablaba, no se movía. Solo estaba de pie, mirando hacia la plaza, hacia mí. Le toqué el brazo a Sofía. ¿Ves a ese de la máscara? Ella miró, frunció el ceño y negó, no hay nadie, amor. Vamos con mis tíos. Me convencí de que estaba sugestionado. Entre cervezas y empanadas en el negocio de un amigo de mis suegros, me fui olvidando. Hasta las 5 de la tarde, cuando volteé por la luz del atardecer en la ventana y lo vi pasar otra vez. La misma máscara, los mismos 4 cuernos, caminando lento, como flotando entre la gente que no lo notaba. El golpe frío en la espalda fue automático. Me levanté de la silla y salí. En la calle había niños con globos, viejitas con abanicos, turistas con cámaras, pero ningún promesero. Las máscaras dormían en los altares caseros. Sofía me alcanzó. ¿Qué pasó? Me dio pena decir un diablo, y mentí, pensé que vi a un amigo. La noche se tornó extraña. Caminábamos de regreso a casa de mis suegros por una callejuela. Ellos iban adelante, charlando, mi cuñado y su esposa, detrás. Yo en medio, con Sofía de la mano. El aire era denso, olía a vela y tierra mojada. Sentí un soplo en el cuello, no brisa, sino presencia. Me di vuelta sin querer armar escándalo y lo vi a unos 30 metros, quieto, viéndonos, con una maraca en la mano que movía sin hacer sonido. La luz amarilla de un poste nos separaba. Nadie más notó nada. Parpadeé, y ya no estaba. Dormí poco. Cuando por fin caí, soñé con un cuarto de adobe, rojo por el resplandor del fuego, y con tambores que golpeaban desde el suelo. El diablo se acercó bailando, cada paso como si el piso estuviera vivo. La maraca temblaba silenciosa, inaudible, y justo cuando me tocó la frente con el pico de la máscara, todo se apagó. Desperté jadeando. Sofía me abrazó. Le dije que fue una pesadilla, aunque no lo creo. Me quedó un hilo quemante en la piel, como si me hubieran dibujado un círculo invisible en la frente. Los días siguientes regresó la normalidad del pueblo, motos, gallinas, mercados. Pero él seguía apareciendo, siempre en el borde del ojo, siempre donde nadie miraba. De reojo en un pórtico, cruzando la esquina detrás de un carrito de helados, reflejado en una vitrina con ropa de niños. Nunca nadie lo señalaba. Si me paraba a buscarlo, desaparecía con la facilidad de un humo. El penúltimo día fuimos al cementerio a visitar a los abuelos de Sofía. El sol pegaba sin piedad. Caminamos entre cruces y mausoleos de azulejo. Yo iba callado, con ese cansancio nervioso que te deja una gripe del alma. Sofía se detuvo a rezar, yo, por no invadir, me aparté bajo un almendro. El cementerio estaba vacío. Creí que al fin todo había sido producto de la fiesta, de mi ignorancia. Y entonces escuché maracas. No sonido, sino el recuerdo de un sonido, un ZZZZ seco que parecía colarse desde el sueño de la otra noche. Al levantar la vista, el diablo estaba del otro lado de la reja, en la calle. La máscara brillaba como barniz y el traje rojo parecía más viejo, raído, con polvo de años. Me miró con una fijeza humana y sentí un tirón en el pecho, como si me llamaran por mi nombre, aunque no dijo nada. No corrí. Por primera vez, no corrí. Caminé hacia la salida del cementerio y me paré frente a la reja.
Él alzó la maraca y la sacudió. Nada. Silencio absoluto. Supe, sin saber cómo, que quería que yo hiciera lo mismo. Así que levanté la mano, imitando el gesto. En mi cabeza, el tambor comenzó a latir. Donde antes había miedo, apareció una compasión rara, incomprensible, la certeza de que ese baile no era amenaza, sino promesa. El diablo inclinó la máscara, una especie de saludo, y se alejó caminando. Se hundió en el sol y se volvió calor. Esa tarde le conté a Sofía todo. No se burló. Me escuchó con la seriedad de quien respeta lo que no entiende. A mí nunca me ha pasado, dijo, pero a veces la fiesta se te mete en el cuerpo. No por miedo. Por fe, aunque no seas creyente. Me tomó la frente, buscó la marca que yo sentía, y no vio nada. Volvimos a México el domingo. En el autobús hacia el aeropuerto, cuando el monte se abrió en una curva, lo vi por última vez, parado en la sombra de un samán, en lo alto de una loma, la máscara mirando al camino. Nadie más lo notó. Cerré los ojos y el tambor siguió un rato más, hasta que lo confundió el ruido del motor. Han pasado años. Hemos vuelto a Yare con la familia. A veces no pasa nada, otras, lo siento pasear cerca, como brisa caliente en la nuca. Ya no me asusta. Si llega, levanto la mano como aquella tarde y hago el gesto de la maraca. Entonces todo se calma, como si alguien al otro lado respondiera te vi. No tengo explicación. Tal vez, y esto lo digo con la humildad del que no sabe, algunos bailes no se acaban cuando calla la música. Continúan en otra capa, más honda, donde se encuentran los vivos que prometen y los muertos que siguen cumpliendo. Quizá ese diablo no es una sombra que persigue, sino un promesero antiguo que nunca terminó su ofrenda y, por algún motivo que desconozco, me eligió para recordar que el baile sigue. Si usted va a Yare y siente que lo miran desde la entrada de un callejón, no corra. Ponga el cuerpo recto. Incline la cabeza. Y, si le nace, haga el gesto de la maraca. No oirá el sonido. Pero es posible que del otro lado alguien, por fin, descanse un poco. Me llamo Camilo. Tengo 28 años y desde que era adolescente he trabajado de velador en donde me llamen. Siempre he dicho que cuidar casas o fincas vacías es un trabajo solitario, pero al menos es trabajo honesto. Nunca pensé que una de esas guardias me dejaría marcado para toda la vida. En 2023 un amigo me ofreció un empleo en un pueblo pequeño, al sur de Guerrero. El dueño de una finca, un señor llamado Don Eladio, necesitaba a alguien que vigilara su casa por una semana, mientras él resolvía asuntos legales en Ciudad de México. Acepté de inmediato, la paga era buena, suficiente para cubrir mis gastos del mes y apartar un poco para el coche que tanto soñaba. Cuando llegué un viernes por la tarde, el pueblo me sorprendió. Era pintoresco, calles limpias, casas de colores vivos, una plaza con árboles y flores. La gente saludaba con cortesía, aunque percibí algo extraño, demasiada prisa por encerrarse al caer la tarde. Don Eladio me recibió en la entrada de la finca. Me mostró la casa, la despensa, el cuarto de huéspedes donde dormiría. Antes de marcharse me dio una advertencia seca. Y no salgas después de las 5 de la tarde. Aquí la gente es muy rara con esas cosas. Mejor quédate adentro. Quise preguntarle qué significaba eso, pero ya estaba cargando maletas en su camioneta. No insistí. Al día siguiente busqué al abuelo de mi amigo, don Clemente, que vivía en el pueblo. Al agradecerle el contacto, me preguntó si Eladio ya me había hablado de la regla de las 5. Le conté lo poco que me habían dicho y él hizo un gesto de disgusto. Ese Eladio nunca dice la verdad completa, murmuró. Luego me explicó, desde hace meses anda un grupo de gente rara, vestidos de negro, que siguen una religión extraña. No hacen daño, pero es mejor no cruzárselos. Siempre salen al anochecer. Me aconsejó que no fuera curioso y que, si los veía, me quedara dentro de la finca. Asentí, aunque en el fondo me dio risa. Pensé que eran exageraciones de pueblo.
El primer domingo, poco antes de las 6, estaba sentado en el pórtico de la casa cuando la brisa se detuvo y el pueblo entero quedó en silencio. Fue entonces cuando vi las siluetas, unas 10 u 11 personas avanzando lentamente por la calle frente a la finca. Todos vestidos de negro, con capuchas improvisadas, marchaban en procesión sin hacer ruido. Me levanté nervioso y me refugié en el anexo, mirando por la ventana. El grupo se detuvo justo frente a la entrada. No veía sus rostros, solo huecos oscuros en las telas que cubrían sus cabezas. Uno de ellos levantó la mano y me saludó, despacio, antes de seguir de largo hacia el oeste. Ese simple gesto me heló la sangre. Esa misma noche, a las 7:30, escuché pasos en el techo de teja. Tomé mi linterna, salí, alumbré cada rincón, y no había nadie. Solo un silencio que me hacía sentir rodeado. Cuando volví a entrar, vi de reojo una figura parada frente a la ventana. Corrí afuera, pero lo único que encontré fueron esas mismas personas, avanzando otra vez en procesión, como si dieran vueltas al pueblo. Me armé de valor y les grité. ¿Qué quieren conmigo? Se detuvieron. Nadie respondió hasta que uno, con voz grave, dijo: El que te molesta no somos nosotros. Es el que anda con nosotros. Luego siguieron caminando. Al día siguiente, en la tienda, la cajera me miró con compasión y me dijo: Lo vi desde mi casa. Usted debe ser fuerte. Eso nunca pasa de un susto. Me dieron ganas de huir, pero la paga me retenía. Esa tarde los trabajadores del establo me mostraron manchas rojas, como de sangre seca, en la entrada. Ninguna vaca faltaba. Nadie supo explicar qué era. Las noches siguientes se volvieron insoportables, golpes en el techo, gruñidos detrás de la casa, sombras que se asomaban por las ventanas y se desvanecían al alumbrarlas. Una madrugada de luna llena vi claramente la silueta de un hombre muy alto, parado en medio del campo. Caminaba rápido, como si flotara, y desapareció entre los árboles. Quise contarle a don Clemente, pero él solo me dijo que rezara y no me dejara tentar. La policía tampoco hacía nada, en el pueblo decían que algunos oficiales eran parte de ese culto. La última noche fue la peor. Sabía que al día siguiente llegaba don Eladio y traté de resistir sin salir del cuarto. A medianoche un berrido desgarrador me hizo correr al establo. Las vacas estaban agitadas, pateando, pero al entrar todo quedó en silencio. Y allí lo vi. Un hombre altísimo, de traje oscuro, parado en la penumbra. No llevaba capucha, sino un rostro imposible, ojos hundidos, boca demasiado ancha. No habló. Solo se dio la vuelta y se alejó caminando hacia el fondo del terreno, perdiéndose en la oscuridad. No tuve valor de seguirlo. Al amanecer, cuando llegó don Eladio, recogí mis cosas de inmediato. Apenas me despedí de don Clemente y subí al último autobús. Nunca volví a ese pueblo. No sé qué vi en esas noches. Si era un culto, un demonio o una mezcla de ambos. Lo único que sé es que en ese lugar, al sonar las 5, el silencio se vuelve pesado y el aire se llena de miradas que no se ven. Y todavía sueño con esa voz que dijo: El que anda con nosotros, es el que te molesta.